tenía un vacío muy grande en el alma, me sentía muy triste y ni sabía por qué. A pesar de que estaba muy rodeada de personas, de mi familia, yo me sentía sola, me sentía vacía. Esa misma soledad me llevó a tener vicios del alcohol desde muy temprana edad. Además también tenía problemas espirituales, no podía dormir en las noches y cuando dormía era como 5 minutos nada más porque sentía que se me subía el muerto. Entonces eso me hacía encerrarme más en mi mundo y pues sobrellevar eso, pero llegó el punto donde yo ya dije, prefiero morir porque ya no soporto esto. Cuando yo llego a la Universal y comencé a venir primero los domingos y yo empecé a desahogarme de todo lo que traía, entonces yo comencé a perseverar, pero la verdad tuve mi liberación, me liberé de los vicios, me liberé del insomnio, me liberé de los problemas espirituales. Conquisto en la vida económica, tenía un negocio que empezó a prosperar, empecé a tener muchos clientes. Después de este negocio, la segunda bendición que me dio Dios fue en la vida sentimental. Yo pude casarme aquí en la iglesia, pues a raíz de que nos ponen de obreros a que era mi esposo y a mí, comenzamos bien en la obra, pero obviamente yo ya había entrado con ese autoengaño de que yo tenía el Espíritu Santo y no era así. Entonces a raíz de eso, yo sin darme cuenta, comenzamos a tener muchos problemas él y yo. Ya llegábamos hasta agresiones físicas. Tuve una hija. La dejaba en la casa abandonada y no me importaba si ella comía, no comía, si se enfermaba, no se enfermaba, no me interesaba. Mi negocio se fue para abajo, o sea, quebró, pero nosotros tampoco hablábamos nada con el pastor que estábamos mal, que teníamos esta situación, tampoco nos la callábamos, vivíamos de pura apariencia. Entonces, después de que viene el divorcio, yo seguía aquí de obrera, pero yo ya vivía emborrachándome porque volví a recaer al alcohol y mucho peor que antes, porque me embriagaba, ya era no llegar días a mi casa, comencé a fumar, me metía con hombres, me iba a los hoteles con hombres y después aquí venía los domingos y me ponía mi uniforme y servía como si nada hubiera pasado. Llegué a un punto donde ya no soporté más esa doble vida y me aparté de la iglesia, me fui. Entonces ahí fue donde empecé a caer más bajo porque ya las borracheras ya eran todos los días. Ya me emborrachaba todos los días. Como tenía un buen trabajo, por dinero no me preocupaba para comprar vicio ni nada de eso. Comencé a fumar de nuevo, pero muchísimo más. Empecé a probar la marihuana, empecé a probar el activo. Yo tenía también muchas relaciones de una sola noche que ya dentro de mí yo sentía asco de mí misma. Yo como mujer ya me sentía basura, ya no tenía valor propio para mí misma, porque era estar una noche con uno, una noche con otro, y llegó el punto donde recuerdo que una persona me aventó dinero en la cara al día siguiente y me dijo, toma, te estoy pagando. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque eres una prostituta. Entonces ahí miré para adentro de mí y dije, soy una basura, ¿para qué sigo viva? Y fue donde empecé a tener pensamientos de querer matarme a mí, matar a mi hija, porque yo pensaba, cuando mi hija crezca un poco más, porque en ese tiempo era pequeña, cuando ella crezca un poco más van a decir, ahí va la hija de la prostituta. Cuando me veía yo al espejo, me decía a mí misma, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no desapareces simplemente ya? Eso era lo que me decía cada vez que me veía al espejo. ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué eres una desgraciada? Mira tu vida. O sea, tenía mucho odio de mí misma también ya. A veces cuando estaba tomando o estaba drogada, yo recordaba, me llegaban pensamientos de cuando estaba aquí en la iglesia, de cuando estaba sirviendo a Dios, de cuando estaba aquí
firme. Y eso me hace sentir peor, porque yo decía, ni siquiera con Dios pude salir adelante, ni siquiera con Dios pude hacer las cosas bien. Entonces yo decido regresar a la Universal, venciendo prejuicios que tenía, de que todos me iban a juzgar, todos me iban a malver, y todo lo contrario a esos pensamientos que tenía. Nadie me juzgó, nadie me señaló, nadie me criticó. Y recuerdo que cuando el pastor dijo, hable con Dios, para mí era puro llorar, porque ni siquiera podía hablar, ni siquiera podía expresar el dolor que traía dentro de mi alma. Ni siquiera podía decir palabras, era puro llorar. Pero recuerdo que después de esa oración me sentí limpia por dentro, tuve paz y me sentí amada. Ya no me sentí despreciada, me sentí amada, un amor que venía de Dios. Entonces eso me dio fuerzas para seguir perseverando, para seguir luchando. Yo hice un voto con Dios para apartar mi vida de todo lo malo, que obviamente no fue fácil, no fue nada fácil. Entonces yo hablé con Dios y dije, Dios, si tú no me das el Espíritu Santo, yo no voy a soportar esto. Entonces yo comienzo a hacer el ayuno de Daniel, que se vino en ese tiempo, y empecé a dejar las informaciones de este mundo, y comencé a orar más, ayunar, empecé a aferrarme más a la palabra de Dios, leía la Biblia de día y de noche, porque sabía que eso era lo que me iba a acercar más a Dios. Junto con el sacrificio espiritual, cuando yo recibo el Espíritu Santo fue inmediatamente bajando del altar después de dejar el voto que había hecho con Dios. Todos los complejos se fueron, todo el miedo, todas las inseguridades se fueron, y pude sentir realmente el amor de Dios, a pesar de que no merecía nada de Él, a pesar de que era indigna de todo lo que es de Él. Él me abrazó, Él me cobijó, Él me consoló. Actualmente mi vida está totalmente transformada. Ahora sí puedo decir que tengo el Espíritu Santo dentro de mí. La relación con mi familia es excelente. La relación con mi hija también cambió bastante, de no quererla, ahora la amo a mi hija. Ahora tenemos mucha comunicación ella y yo. Pude conquistar también nuevamente un negocio, vendo ropa por internet, y afortunadamente va adelante, hay clientes, hay personas que se interesan en el producto. Interiormente mi alma ahora tiene paz, ahora ya no necesito nada para llenar ese vacío, no necesito alcohol, no necesito drogas, no necesito cigarro, no necesito hombres para llenar el vacío que tenía. Porque ese vacío ahora lo llena el Espíritu Santo. Pues yo al Espíritu Santo le diría gracias, intento pagar lo que Él hizo con mí sirviéndole, pero ni eso alcanza ni siquiera el 10% para yo poderle pagar lo que Él hizo por mí. Estoy muy agradecida con Él.